Avanzado en este libro de Juan. ¿Hace cuánto que empezamos a estudiar capítulo a capítulo, versículo a versículo, el libro de Juan, con todos los principios que nosotros estábamos viendo de aplicación, de observar, interpretar y aplicar en las enseñanzas que uno va viendo? Y he ido como analizando capítulo a capítulo, versículo a versículo, después de ese momento. Y hoy podemos decir que estamos como en el proceso de crecer en este estudio que hemos comenzado. Yo creo que ayer veía que tenemos como, no recuerdo si son 30 y algo de enseñanzas sobre Juan, ¿cierto? Entramos, simplemente vimos generalidades de la Biblia, vimos el método inductivo de la Biblia y hemos venido estudiando a partir de eso capítulo a capítulo, casi que podemos decirlo versículo a versículo, todo el libro de Juan. En las tardes, en las noches he venido enseñando el Sermón del Monte, y les quiero contar que de una u otra manera he ido sacando, pues en la iglesia siempre me ha gustado sacar una hojita de varios cuerpos del Sermón del Monte, ¿cierto? Entonces esta semana he estado organizando y las notas las he ido organizando así. Entonces el Sermón del Monte, lección 1, lección 2, el gran mandamiento, etcétera, etcétera, y todos lo hemos ido dando así como para que este material nos vaya quedando para estudios posteriores y el trabajo que tenemos en la iglesia. Entonces no estamos perdiendo el tiempo, aquí estamos haciendo mucho. Teníamos 56 enseñanzas en YouTube y ya tenemos casi las 200. Yo creo que con este fin de semana terminamos con 200 enseñanzas en la página de YouTube, y algunas de ellas son, como me ha gustado mucho a mí, hacer series. Así es que si tú quieres tener las series, pues te metes a YouTube y buscas por Pastor César Castañeda. Antes estaba como César Castañeda, pero yo tengo más homónimos y hay cantantes reggaetoneros, cantantes de Huasca, gente que cuenta chistes. Bueno, la familia Castañeda como que es muy rica en eso. Entonces tocó colocar Pastor César Castañeda, ya no aparece tal vez otro pastor colombiano, Castellanos, y yo apareceré ahí, pero estamos casi que metes a YouTube mi nombre y ya lo encuentras. Entonces, si quieres tener las enseñanzas que hemos tenido, pues está bien. Si te has perdido alguna enseñanza, pues están, y les está organizando los textos bíblicos. Entonces, ¿de dónde a dónde enseñé esta semana, este día? ¿De dónde a dónde este día? Y también te puede servir porque el día que tengas un estudio o tengas una pregunta sobre un pasaje de la escritura y digas, ay Dios mío, ¿qué fue lo que habló aquí? Y yo no le saco el cuerpo a esas enseñanzas raras que Jesús dijo esto aquí, pero eso qué querrá decir. Unos dicen que dice una cosa, otra. Entonces vas a entrar y ahí es donde vas a encontrar que coloco la posición. Aunque unos dicen esto y otro de estos, porque creemos que esta es la posición más clara, ¿cierto? Entonces te puede servir también este estudio capítulo a capítulo, versículo a versículo, de todas estas enseñanzas. Amén, hermano Danilo Montaña, Dios te bendiga, qué bendición tenerte contigo. Tengo pastores y hermanos, hermano Heriberto Carmona, le estoy viendo por acá desde el Canadá, o el Canadá le dicen ellos allá. Ay, no, yo sé, no es Toronto, yo sé que no es Toronto, sino, ay, ¿por qué se me va? Qué pena con el hermano. Bueno, hemos tenido de New Jersey, o tenemos continuamente nuestro hermano Eric de New Jersey, tenemos a JR desde por los lados de Memphis, tenemos al pastor Eduardo Chen, que está creo que es en la Florida. Tenemos que continuamente estamos conectados, ¿cierto? Tenemos al pastor José Mendoza desde Aruba. Tenemos también, bueno, hay una conexión aquí. Algunos, por las cuestiones laborales, ahora que están como empezando a laborar, lo que hacen es que se contactan en otros horarios. Y también tenemos pastores de la ciudad de Medellín, como 7, 8 pastores amigos que están continuamente con nosotros por acá. A Diger, que es desde la ciudad de Bogotá. Tengo pastores de Cali que por aquí nos estamos observando. Qué bueno. Bueno, hay una cantidad. Pastores de Bogotá está Diger, está hermano Orlando Oliveros. Bueno, hay como 6 pastores de Bogotá que se contactan con nosotros. Y bueno,
y estamos como en esto también ahí desde la costa, algunos lugares desde allá, Montería, porque algunos de ellos me están de pronto viendo en algún momento, no saludarles, sería, pues, ojalá y pudiera saludarlos a todos, pero aquí ya, de los que me acuerdo, los estoy saludando en este momento. También saludo a Luis Ángel Almanza también, que está por aquí ya con nosotros. Bueno, y otros hermanos estarán llegando. El capítulo 9 siempre me ha parecido, Juan 9, un capítulo muy rico, porque en Juan 9 vamos a mirar cositas. Por allá también me está diciendo alguien, y del ministerio Verdad y Vida, sí, el hermano Felipe Trujillo, sí, también lo hemos tenido y continuamente está con nosotros. Bueno, son muchos los pastores, ahí se conecta el pastor Orlando Oliveros, son varios los amigos que están por acá y nos encontramos, y también me les meto yo a hermano Orlando Oliveros. Me ha gustado mucho sus últimas, pues siempre me gustan las transmisiones de él, pero las últimas transmisiones del pastor Orlando para mí han sido de mucha bendición. Gracias hermano Orlando por dejarse usar por el Señor. Desde la ciudad de Bogotá, Tiempos de Gloria y Fe, lo encontrará usted en el Facebook y en las redes sociales, Tiempos de Gloria y Fe. Bueno, Linita también me está saludando. Linda es las muchachas de la alabanza, una de las más jovencitas. Les decía que este capítulo no es especial. Uno va a mirar en esta altura de Juan, ya es en el capítulo 9, que han pasado 7 grandes señales registradas acá por él. Yo les he dicho, Juan no es cronológico, o sea, Juan no va a narrar las cosas que acontecieron un día y otro, porque hay un propósito para nosotros, ¿cierto? Cada libro tiene un propósito. Juan nos va a presentar un testimonio de Jesús para que lo veamos como lo que Él es, como Dios, y para que también podamos creer en Jesús como nuestro Dios. Pero este capítulo de Juan, todo este capítulo solamente se va a dedicar a un solo evento. Un hombre que nace ciego de nacimiento, y hay toda una escena alrededor de él. Vamos a mirar sus padres, los vecinos, y como siempre los líderes religiosos, que en el caso del evangelio estamos viendo que sus líderes religiosos eran como mal orientados o mal orientadores. El capítulo 9 comienza diciendo que al pasar Jesús, entonces, hablando de esto, entonces vemos, Juan no se preocupa por la cronología, solamente va a hablarnos de sucesos que suceden en Jesús. Y es tremendo porque el capítulo 8 hay un debate fuerte con estos hombres, con los mismos maestros de la ley, hablando de la autoridad de Jesús, hablando de la formación teológica de Jesús, hablando de esa autoridad que supuestamente para ellos tenía que ser una autoridad conferida por los maestros de su tiempo. Y entonces ahí los estamos viendo con ese sentido, ¿cierto? También vimos que acaba de pasar un evento donde los judíos querían arrojarle una piedra a una mujer cogida en adulterio. El hombre no aparece. Entonces eso es como el preámbulo que yo estoy viendo en el capítulo 8 para entrar al capítulo 9. Entonces este capítulo 9 nos va a mostrar que Jesús viene y sigue cumpliendo las obras que el Padre había colocado en él. Entonces, igual que en nuestra vida, siempre que caminemos, nosotros vamos a mirar oportunidades. Jesús ve oportunidades de glorificar al Padre, ve oportunidades de mostrar la misericordia de Dios, y eso es lo que vamos como a ir empezando a mirar, ¿cierto? Entonces dice que cuando él pasó por allí, ve a un hombre ciego de nacimiento. Bien, Juan también nos va a relatar en todo, saludos al hermano Eric Sánchez de New Jersey, nos va a hablar de 6 milagros en todo el evangelio, 6 milagros que Jesús hizo con ciegos. En Juan se ven estos 6 personajes en los que Jesús, o hay varios personajes, pero ve 6 momentos donde Jesús sana a ciegos. La única diferencia es que en este Juan vamos a mirar a un ciego, el único ciego de todos los que el Señor sanó, que dice la escritura que era ciego de nacimiento.
Por eso en el capítulo 32, cuando ya pasa todo lo de esta sanidad, dice que desde el principio no se había oído decir de alguien que abriera los ojos a los ciegos. O sea, este acontecimiento de sanar un ciego no se había visto antes. Para ellos fue una señal inmensa la sanidad que Jesús hace en el ciego. Ellos pasan y ven al ciego de nacimiento. El verso 2 dice que los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? En capítulos anteriores, haciendo comentarios, yo creo que mencioné este. ¿Y qué menciono de este? Menciono que los discípulos al andar con Jesús ya eran estudiantes, no sé si decirlo en esta hora, estudiantes de teología, ya estaban conociendo. Entonces ellos pensaban en la ley, pensaban en el Antiguo Testamento. Jesús continuamente mencionaba el Antiguo Testamento. Y ellos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había como un debate entre los discípulos, ¿cierto? Entonces unos decían, como que unos decían, a lo mejor nació ciego porque este hombre iba a ser malo. Entonces, ¿para qué uno nacer malo? Dios sabía que iba a nacer malo y mejor lo dejó sin ojos para que no hiciera tanta maldad. Porque iba a ser malo. O hizo algo malo, no, era de nacimiento. Entonces, iba a hacer algo malo y Dios. Y el otro dice: no, lo que pasa es que los pecados de los papás a uno lo van a acompañar hasta la segunda, hasta la tercera, hasta la cuarta generación, y es factible que él esté pagando por los pecados de sus papás, ¿cierto? Y es tremendo, porque ellos estaban hablando acerca de estos conceptos que podríamos decirle ahora teológicos, ¿cierto? Todos hoy tenemos al Señor en el corazón. Entonces, cuando hablamos de temas de vida, de temas de la Biblia, cuando vemos situaciones de la vida de alguien, decimos: no, la Biblia dice tal cosa, no, la Biblia dice tal cosa. Entonces ellos entraron como en ese debate, pero yo veo que, como el texto que les citaba ahorita, que lo vamos a ir viendo en Juan, Jesús aprovechó una oportunidad no para ver pensar en el porqué, en el sentido de la actitud de la persona, sino que él pensó en otro porqué, y es: ¿por qué Dios permitió que naciera ciego de nacimiento? Habían muchas cosas. Dentro de las tantas cosas que uno va a ver ahí en la sanidad de este hombre, es la autoridad de Jesús. Otra de las cosas que uno va a ver ahí es que él aprovechó el momento para mostrar la gloria del Padre, para presentar la salvación, para tener misericordia de una persona con necesidades. Fueron muchas las cosas diferentes a las que los seres humanos a veces vemos. Nosotros a veces vemos la circunstancia, el momento, la situación, y por qué no decir, preguntamos el por qué. Cuando Dios permite que cosas sucedan alrededor de nuestra vida, nosotros le decimos al Señor: ¿por qué, Dios mío? Pero es que yo soy tan buena gente, pero yo me manejo bien, pero yo hago tantas cosas, y no entendemos que Dios detrás de todo tiene un propósito. Todo lo que hoy vives tiene un propósito. Y tal vez le has dicho al Señor: ¿por qué? Cambia el chip y pregúntale al Señor en esta hora: ¿para qué? ¿Para qué, Dios mío? En Isaías capítulo 35, verso 5, hablando acerca de las bendiciones cuando el Mesías se le presentara al pueblo de Israel, que era algo que ellos no vieron en el instante. Jesús era el Mesías. Entonces dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Oh, oirán. Qué excelente. No, ellos no vieron eso. Aún en el capítulo 29 del mismo libro de Isaías, donde se nos va a hablar acerca de, después de que ellos reciban toda esa disciplina de Dios, estar bajo los cautiverios que hemos hablado, en ese tiempo de que les tocó vivir aún en la diáspora, ¿cierto? Pasar por todos esos cautiverios, lo habíamos visto en el pasado, Egipto, después vemos con los medos, los persas, los asirios, los babilónicos, bueno, y ya vamos a mirar los griegos. En el caso en el momento que llega Jesús, estaban bajo el imperio romano, y ellos habían pasado como por tantas circunstancias para Dios,
enseñarles. Es bueno ser quebrantado, como lo dice el salmista, ¿cierto? Para nosotros aprender a ver y ver a Dios, entender los estatutos de Dios. El pueblo de Israel llegó allá porque no entendieron los estatutos de Dios, los propósitos de Dios. Hemos escuchado por años algunos el Evangelio, hemos escuchado hablar de Dios, pero posiblemente en este tiempo que estamos aquí, en este recogimiento, hemos tenido más oportunidad de entender la palabra. En mi caso personal, este tiempo que he estado un poquito más guardado, aunque les quiero decir que la última semana esto ha sido una locura. Yo me levanto y todo el día llego cansado de noche, hay cosas que, porque hay muchas necesidades. En el caso de nosotros también estamos apoyando trabajo que hacemos con personas que resultaron con tantas necesidades. A través de las redes sociales hemos conocido cantidad de personas de acá del exterior. Hemos conocido personas que yo creo que cuando abramos la iglesia van a estar con nosotros, y no sé qué vamos a hacer si tanta gente que nos contacta realmente van a comenzar con el Señor. Es mucho trabajo, pero ha habido un tiempo tan especial porque al estar en la presencia de Dios es como ver de otra manera. ¿Te ha pasado? Que ya empieza uno a profundizar en la palabra y ella como que tiene una forma, los afanes, otro tipo de afanes, porque ahora hay cosas que hacer, pero en mi caso ha sido más como querer entender más a Dios para transmitirlo y no dar un mensaje más, sino entender qué quiere Dios, cómo lo que me muestra la palabra encarna. Y no sé si a ti has tenido tanto tiempo, no sé cuánto en la palabra, porque uno mira cosas y dice, Dios mío, esto está tan bueno y no me alcanza el tiempo para más. Quisiera uno comer de las cosas del Señor. ¿Te pasa? Ojalá y te esté pasando en este instante. Es el verso 18 del capítulo 29 de Isaías. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Hay todo un contexto en estos capítulos, porque están el capítulo 35, 29, 32, 40 y algo de Isaías, donde dice que Dios va a abrir los ojos de los ciegos, pero no solamente los ciegos físicos, los ciegos espirituales, los que viendo no ven, los que teniendo en sus manos esto tan precioso, no se han dado cuenta de los tesoros que hay dentro de ellos. Entonces Isaías está profetizando, el Señor está hablando, pues Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento, o sea, narra toda la vida, obra, doctrina y milagros del Señor Jesucristo que nos van a dar un crecimiento muy grande en eso, ¿cierto? Yo quiero que vayamos nuevamente a Isaías, al capítulo 32, al versículo 3. Dice, bueno, aquí en el capítulo 32 habla directamente, escatológicamente, de la venida del Mesías, de Jesús como el Cristo que habría de venir. Y entonces dice, no se buscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentamente. Está hablando de un significado profundo de abrir los ciegos, los ojos. No habla directamente de la ceguera física, porque nos vamos a dar cuenta en todo este capítulo que no está dado solamente en el marco de un ciego de nacimiento, que es el único ciego de nacimiento y tiene mucho significado, y no quiero alegorizar el texto, sino mirar todo ese contexto desde el Antiguo Testamento que muestra lo que sucedería con el Mesías. A través de esta sanidad debemos de darnos cuenta que no son los ojos de los ciegos, del ciego el que va a tener vista, sino que quienes están en el marco, hablábamos de su familia, de los líderes, de los mismos apóstoles, van a salir de esa ceguera y van a percibir el mensaje de Jesús como un mensaje demasiado profundo. Entonces, en el capítulo 42, 7, donde a Jesús lo va a presentar Isaías como el siervo de Jehová, ¿cierto? Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, etcétera, etcétera. Desde que Isaías habló 700 años antes de Cristo y describe la vida de Jesús. Pero hablando de esa parte, el verso 7 dice,
Bueno, quiero que leamos desde el 6 para que tengamos más idea. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Cristo es nuestro nuevo pacto. Cristo viene, él mismo se acaba de declarar en capítulos anteriores como la luz del mundo. Y dice, él lo trae, lo coloca, aquí está con nosotros, nos está iluminando. Dice, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y yo leía esto y decía, pero mire que dice, cárcel, de la cárcel a los presos, bueno, normal. Pero dice, y de las casas de prisión a los que moran en ellas. Uno está preso en su casa. Bueno, la prisión domiciliaria, ¿cuándo fue que se empezó a dar? Los judíos tenían tenían ciudades de refugio, tenían ciudades como prisión, en un sentido para aquellos que cometían estos actos, y era la gracia de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. A Pablo le toca en el Nuevo Testamento estar en cárcel domiciliaria, pero en este caso, estar en cuál prisión, en casas de prisión. Me llegaba uno de los videos, no sé si fue de España o de Italia, esta semana otra vez, y mostraban como 8 torres en una unidad residencial en España, y estaban contando una de las canciones de Hillsong, que están muy populares en nuestras iglesias, dándole gracias a Dios, todos los balcones abarrotados, todos, no había un solo balcón sin personas, y estaban adorando y bendiciendo a Dios desde sus ventanas, y yo decía, gloria a Dios. Son libres, hay refugio en Dios. Nosotros a veces estamos en estas cárceles de prisión. Hay gente que mora y en sus casas están presos. No hablo de una cuarentena, hablo más allá, hablo de los corazones, de las necesidades que la gente tiene en Dios. Isaías va a hablar de todo eso desde el Antiguo Testamento. Pastor, pero estamos hablando de lo que está pasando aquí en Juan 9. Pero era lo que estaba profetizado que iba a suceder, porque en el marco de eso vamos a entrar a profundizar, ¿cierto? Alguien decía, uy, no, yo conozco el mar, ¿cierto? Yo le decía, ¿conoces el mar? Sí. ¿Qué conoces del mar? No, yo he ido a Cartagena, Toluca. ¿Y qué conoces? El mar. O sea que te has metido adentro. Has visto los peces, los corales. No, yo he visto el mar. Ah, no, no conoces el mar, conoces las playas. Conocer el mar es entrar, colocarse un tanque o una forma de bucear y mirar hacia adentro. Entonces muchos vemos la gloria de Dios así, vemos lo que... Pero qué bueno cuando entramos acá, ¿no? Y empezamos a sumergirnos en estos pasajes especiales. Mire algo, están ellos acá, Jesús está con los discípulos, ellos preguntan quién peca, este o sus padres, para que nazca ciego. Y parece ser que ellos tenían ese concepto erróneo, que desde el Antiguo Testamento, a través de los libros de las tradiciones judías, habían pasado tras toda esta transmisión oral que los judíos tenían, ¿cierto? Porque parecía que ellos creían que todas las enfermedades y los sufrimientos eran el resultado de algún pecado, y el problema no es que era de un pecado normal, casi que cada pecado específico traía una consecuencia. Entonces los discípulos, cuando dijeron quién pecó, sus padres, parece que esa influencia que traían de allá, del judaísmo, de la tradición judía, estaba ahí, ¿cierto? Un hombre ciego de nacimiento. Solo hay dos alternativas: o pecó el ciego, o sus padres venían y habían tenido también una vida. Yo noto que hay muchas preguntas que la gente hace, y he visto a muchos compañeros pastores intentando descifrarla y dándonos unos mensajes especiales, hablando acerca de por qué sufrimos.
¿Mm? ¿Por qué sufrir los desastres naturales? Tormentas, inundaciones. ¿Por qué unos sufren eso y otros no? Es más, ¿no has visto la pandemia? Yo miro el mapa en el mundo y aunque está en todo el mundo hay países donde ni ha entrado. Y yo creo que no va a entrar. ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios permite todas estas aflicciones? Cuando Jesús sana a este paralítico de Betesda, me gusta la frase, y la frase tendrá relación con lo que ellos pensaban. Decía, ve y no peques más, versículo 14, 5:14, para que no te venga algo peor. Este hombre estaba en esa condición, y esa condición fue el resultado del pecado. Conoce uno personas que son paralíticas, víctima de una bala no perdida, sino una bala en el pecado. Jesús le dice a este hombre específicamente, ¿cierto? Vaya y no peque más. El apóstol Pablo, en Romanos 12:15, al ver las necesidades de la gente, no se coloca en una posición de crítica. Ya Pablo, en la posición que Dios en ese momento le da, y en el mensaje que Dios quiere hablar a través del apóstol Pablo a nuestras vidas, va a ponernos a nosotros en una posición y nos va a instar para que nosotros tengamos una posición frente al sufrimiento de otros. Capítulo 12, el verso 15, que habla acerca de nosotros como creyentes y los que estamos en la familia del Señor. Y entonces dice nuestra actitud hacia los demás, compartir el pan, etcétera, gozarnos, bendecirnos, y gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. El que sufre necesita que alguien le acompañe en su sufrimiento. Unos son consecuencias del pecado, pero otros no han llegado hasta allá. ¿Cómo acompañar a una persona que sufre? ¿Será que nosotros, cuando acompañamos a una persona que sufre, medimos a quién vamos a ayudar? Hay gente que mide a quién va a ayudar. ¿A quién va a ayudar? A alguien que sea bueno. Es más, yo en ocasiones he contado a los hermanos de la iglesia que hemos salido a evangelizar, y en alguna ocasión estábamos en el centro de la ciudad de Medellín, y yo estaba con un grupo de hermanos, y me decían los hermanos, ¿a dónde vamos a evangelizar hoy? Era un domingo en la tarde, y algunos decían, pues pastor, vámonos para un centro comercial, vámonos para uno de estos barrios periféricos. Y yo les dije ese día, ¿y por qué no nos vamos para Guayaquil? Un domingo, a esta hora, ¿quién hay en Guayaquil? Ladrones, pues muchachos que han vivido del robo, están en las drogas, indigentes. Habrán también mecánicos y cosas, pero no. Algunos dijeron, no vamos por allá. Primero, nos pueden robar. Segundo, ¿para qué? Si esa gente, los indigentes son indigentes, nunca van a dejar de ser indigentes. Y yo les miraba y les decía, ¿ustedes en qué país viven? Sí, hay creyentes que dicen, ay, esa señora es tan buena. Ay, no, lo único que le falta es recibir a Jesús, no más. A la luz de la Biblia yo veo que la gente que se cree buena no buscan de Dios. Tú le hablas a una persona supuestamente buena, que todos somos malos, todos tenemos tendencia al pecado. Si hoy hay algo bueno en nosotros, es que es el valor agregado, Cristo, ¿cierto? Pero por Dios, ellos están en la misma condición nuestra, solo que algunos se manifiestan y socialmente son rechazados. La gente buena, entre comillas, no va a buscar a Dios. Es que son buenos. Si se acercaran a Dios, Dios les tendría que agradecer a ellos lo bueno que son. Entonces la gente le dice a uno, no, yo no soy malo, no, yo no necesito el evangelio, no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no... Ey. Es la mentalidad humana.
Entonces yo les decía a estos hermanos, estamos locos. Si alguien necesita de Dios, somos todos. Pero la persona que la sociedad señala, nosotros no podemos señalarla. La persona que sabe que es pecador es el que está pulpito para los pies del Señor. Porque es la persona que se siente sucia. El que supuestamente reza, ¿cómo es? Peca, reza y empata, peca y ora y empata, pues es una persona que cree que por sus medios va a llegar a Dios. Tremendo eso. Es a veces como cuando ahora habla de que somos muy teólogos en cosas y no de que cuando razonamos en ese sentido no nos damos cuenta del dolor del mundo. Hay que llorar con el que llora. He tenido la oportunidad de compartirle a personas el Evangelio y son personas que aparentemente no tienen necesidades. Y Dios me ha permitido ser osado y llegar a ellas. Estoy hablando de gobernantes. Yo recuerdo en algún momento acercarme a un gobernante en su oficina, en el despacho de él, hace unos años, y sentarme y decirle, me dice, hábleme, algo bueno, pastor, a ver, qué cosa buena trae para mí. Entonces ese día le hablé de las aflicciones, de las luchas, de los problemas, y yo decía, pues no creo que tenga problemas en mi mente, no creo que tenga, humanamente hablando. Cuando hablé de eso, el hombre se me abre el corazón y me dice, estoy amenazado de muerte, mi familia está amenazada de muerte por las responsabilidades que tengo, necesito de Dios. Fue un momento tan especial en su oficina, era la necesidad. Algunos dirán, pero si todo el mundo se le acerca para pedirle, para traer su necesidad. Es cierto, pero no han visto la necesidad que él tiene, nadie lo veía. El Señor sí. Hay que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Sí, es entrar en esta posición que él está colocando y que está utilizando el apóstol Pablo para que veamos las realidades desde otro contexto. El que tiene dinero necesita a Dios. El que está en la cumbre de su éxito necesita a Dios. Yo escuchaba el testimonio de Montaner, de Ricardo Montaner, el cantante. Y tú si en YouTube está, él lo tiene ahí. Alguien lo subió. Y él decía que él sentía que él iba a estos grandes conciertos, estaba en la cumbre, estaba en lo más alto de la fama, pero se sentía solo en un hotel y lloraba como el más desgraciado, era un desgraciado. El pastor, ¿con qué término tan horrible? O sea, no tenía la gracia de Dios, para que me entiendas, no me vas a malinterpretar. No era la gracia de Dios la que lo cubría, había una necesidad. Hace unos días le decía yo a los hermanos de la iglesia, y no sé si a los estudiantes de la mañana, ¿por qué no buscas a una persona que está en tu agenda, que la tienes ahí en tu celular? ¿Por qué no buscas a ese pariente y familiar y lo llamas? ¿Cómo estás? Uno dice, ¿cómo estás? Ah, bien, sí, no, un momentico, venga, ¿cómo estás? Y dejamos que el Señor haga lo que tiene que hacer a través de esa conversación. Hay mucho sufrimiento. El mundo, hoy es mucho lo que se habla de mejorar el mundo. El mundo no va a mejorar. El hombre cada día va a ser más ajeno a Dios. Ahora hay un momento, pero cuando esto pase, el ser humano es el ser humano. Subí algo al Facebook, aquí en este mismo, pero no live, sino Facebook, de algunos países en esta que levantaron la cuarentena y están suaves, están intentando tener aislamiento social, cuidado porque allá hubo un modelo mucho de pandemia y están entrando como a lo que nosotros en Colombia estamos entrando, ¿cierto? A ir a hacer labores pero cuidándonos. Y lo primero que la gente fue a irse para esos almacenes de Sahara que son muy reconocidos allá en Europa y no había ni aislamiento social, la gente otra vez, y por ahí se habla de un nuevo levantamiento de pandemia en esos lugares porque se descuidan. Y el ser humano es así. Hoy estamos abiertos a Dios.
Pero cuando tenemos lo que queremos, cuando esto pase, nuevamente el hombre volverá a sus andanzas. Es el corazón del hombre. Nosotros somos luz. Jesús sabía que Él era luz. Él se comportó como luz. En Romanos capítulo 9, verso 11, está hablando, él viene hablando acerca de los problemas de la incredulidad de los judíos. En todo el capítulo 9, la primera parte era qué era, como veía Pablo a Israel. La segunda parte, que le damos del versículo 4 al 5, los privilegios de Israel. El versículo 6 y 7 habla acerca de lo que ha de suceder posteriormente. Y entre el versículo 8 y el 12 habla de la disciplina que Dios tiene que usar con Israel y hace una ilustración de ella. Pero en el verso 11, hablando de ella, ¿cierto? Hablando de este paralelo con Rebeca, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por el que Él llama. Y estaba hablando del corazón de Jacob, del corazón de Saúl, corazón del hombre, un mundano inclinado a las cosas del mal, y uno más preservado. Claro, él tiene que experimentar la gracia de Dios en su vida, pero eran dos personajes en el que el corazón de cada uno fue pesado, y Dios tiene que cumplir su propósito no con el mayor, sino con el menor, porque había un corazón dispuesto. Este hombre ciego de nacimiento va a experimentar algo increíble: volver a ver no, ver por primera vez. ¿Qué haría una persona por obtener lo que no tiene? Decía yo en estos días que en Colombia tenemos uno de los hombres más ricos del mundo, y él físicamente se sostiene, pero no puede comerse un sancochito ni una comida de estas, porque su alimentación, a través de su enfermedad, a pesar de todo el dinero que tiene, no es igual a la nuestra, ¿cierto? No se puede comer un sancochito no se lo puede comer, todo es por sonda. ¿Cuánto estaría dispuesto a dar por la salud? ¿Cuánto estaría dispuesto de sus riquezas entregarlas por la salud? ¿Estaría dispuesto a dejar la mitad de sus riquezas? ¿Estaría dispuesto a dejar todas sus riquezas por la riqueza mayor, que es la salud? ¿Cuánto estaría dispuesto el ciego a dar por Jesús? Dios es especial. Dios es especial. Conceptos que los judíos tenían, ¿cierto? Ezequiel, en el capítulo 18, me pareció muy tremendo cuando encontré este pasaje. No había meditado nunca en este pasaje de Ezequiel, capítulo 18, el versículo 20. Estamos hablando del concepto veterotestamentario, o sea, antiguo testamentario. Y en el verso 20 dice: el alma que pecare, esta morirá. Pero mire lo que dice: el hijo no llevará el pecado del padre. En el Antiguo Testamento se suponía, y no se suponía, había el mandato de que los hijos heredarían y llevarían el pecado hasta la tercera y cuarta generación, está la palabra. Pero Ezequiel, hablando de la justicia individual de Dios, que bueno que usted, o sea, justicia de Dios aplicada en forma individual, y qué bueno que usted leyera todo el capítulo 18 de Ezequiel, que viéndolo desde esta perspectiva nunca lo había visto yo así. Este texto es conocidísimo, pero aún así no visto como lo veo partiendo desde Juan 9. Y dice acerca del juicio que Dios va a dar por el pecado de cada individuo, Dice: el alma que peca muere. Eso es una realidad, la Biblia nos lo ha dado, lo hemos visto en Romanos capítulo 3, capítulo 6, desde Juan 1 hemos visto la necesidad de redención a través de Jesús por eso. Pero mire, dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
El que la hace, no que la pague, sino las consecuencias de sus actos las recibe el que lo hace. El que lo hace. Oh. Quienes tienen una posición de un extremo del calvinismo, citando Salmo 55:5, dicen que pues, cuando David en este salmo de arrepentimiento dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, es una posición para comprobar que los niños nacen en pecado. Pero David no está hablando de la maldad con la que nace en él, sino que está hablando de la maldad en el mundo donde él ha nacido. En el mundo donde él ha nacido. Al compararlo con Job 31:18, que dice: desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Y Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Jesús les dice a ellos, tengo que estar aquí en Juan y estoy viendo como la mentalidad de ellos. Recuerden que es el contexto, yo tengo que conocer la mente de ellos como Jesús las conocía, para entender qué es lo que Jesús pretende que ellos conozcan. Por eso hemos ido al Antiguo Testamento a mirar la posición supuesta que los discípulos tienen, pero también la posición que realmente Dios había dado en el Antiguo Testamento, que ellos no vieron. Y entonces Jesús les dice a ellos: venga, es que no pecó ni pecaron sus padres. ¿Te acuerdas? Ha sido sanado, ve y no peques más. Cuando yo veo Lucas en el capítulo 13, la doctrina de Jesús es muy linda, pero para conocerla hay que hacer lo que estamos haciendo estos días, capítulo a capítulo, versículo a versículo, irla leyendo, irla estudiando. Cuando Jesús habla de la necesidad de no juzgar a los hombres sin arrepentirse, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondió Jesús y les dijo: oiga, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, ¿quiénes eran los malos? ¿Los galileos o todos? Todos los seres humanos iguales delante de Dios. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Era una historia que hay que contar acerca de aquellas personas cuando cayó la torre y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos con el mismo, no sé si el término se oiga mal, es un término muy castizo, pero es normal, habla bien. Todos con el mismo rasero. Todos los hombres iguales delante de Dios. Voy a leerte el verso 3, de nuevo, de Juan. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay gente como estos galileos que tuvieron un sufrimiento no merecido. El problema del sufrimiento del ser humano es una locura. Si usted se pone a mirar, por ejemplo, la historia de Job, va a encontrar, yo creo que vamos a encontrar en una forma muy amplia lo que le pasa a Job. Y recuerde que los amigos de Job se le acercaron a Job, ¿cierto? Y le decían a Job que él era culpable. Algo tuvo que haber pasado en la vida de Job. ¿Qué pecado habría cometido Job? Pero uno, a través de todo el libro de Job, va a mirar el error de que ellos están mirando y buscando en donde no había algo diferente. Porque uno analizando el libro de Job, ¿has analizado alguna vez el libro de Job paso a paso? Y al irlo analizando, ¿no te has dado cuenta de algo? Aunque Dios vio a Job y lo presenta a Satanás como un hombre con unas características pías, piadoso, pero note que Job,
a medida que va caminando y sufriendo, dice, pero ¿por qué? Si yo hago, pues, si el comportamiento, si mi vida, y él se veía como alguien que por lo devoto a Dios, como que Dios se le debiera a Job. Pero en un momento de su crisis y su filosofía y su lucha, Job empieza a mirar y a decir, y a pensar en que todo lo bueno del hombre no es bueno. Todo lo que el hombre hace, el único bueno va a encontrarlo en su sufrimiento es Dios. Y camina y al último él tiene que su vida rendirla a Dios. Suceden muchas cosas en su vida, pero la rinde a Dios. Y cuando llega a la parte final, cuando ya entendió el propósito de Dios en su vida, Job tiene que decir, de oídas te había oído, le dice al Señor, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo no había visto a Dios como lo veo hoy. Permítame un instante. A esta hora los vecinos les da por escuchar su música y sus cosas, estar ahí ellos en su casa. Oiga, qué tremendo, ¿no? Tan bueno que era, y se da cuenta que no era tan bueno como pensaba. Porque es que nosotros vamos a caminar y en el camino de la vida nos vamos a dar cuenta que es Dios, que lo hermoso y lo lindo no está en nosotros ni en lo que hagamos, sino en lo que Dios es. Y Job, en este concepto del sufrimiento, se da cuenta que ese sufrimiento Dios lo va a colocar para perfeccionar la obra de él, en Job, en cada hombre, y en este caso, la vida de Job. En Eclesiastés 9:11 nos habla que el tiempo y la ocasión acontecen a todos. Y otra versión de la Biblia dice que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Entonces Jesús les dice, no pecó ni sus padres. Él pecó. Esto que sucedió, perdón, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nosotros experimentamos momentos difíciles? Porque Dios está formando nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en estos días de la paciencia? Señor, dame paciencia, dame paciencia. Entonces el que pide paciencia va a recibir pruebas. ¿Pero por qué? Porque las pruebas traen paciencia. Interesante, pero no me gusta. No, a ninguno nos gusta eso. Entonces no le voy a volver a decir al Señor que me dé paciencia. No la pida, pero de todos modos, si Él quiere darle paciencia, él le va a mandar, él le va a formar en la paciencia. No diga que no le mande Dios pruebas. Cuando Dios manda pruebas es que es una bendición, porque es como cuando yo tengo una silla como esta en la que estoy sentado, a esta silla para vendérmela, al menos un prototipo de esta silla, de cada tantas sillas cogen una y le colocan peso y la ponen en fuerza para que el día que yo me siente en ella tenga la seguridad de que no se me va a reventar. Fue probada, o al menos entre tantas hay probadas, para que cuando el producto llegue a mí no me esté bien. El Señor nos va a formar, a todos. Si tú eres hijo de Dios, vendrán pruebas. No, yo no quiero que vengan las pruebas, que las haya sufrido Cristo por mí. Nadie experimenta por cabeza ajena, mi amado hermano, mi amado amigo. A todos nos va a llegar, Dios lo va a permitir, ¿cierto? Dios va a formar en nosotros la vida espiritual, nos va a fortalecer. Bueno, eso es lo otro, que cuando llega la prueba, en medio de la prueba no nos deja probar más de lo que nosotros podemos resistir. Y en medio de la prueba hay otra cosa que se da, que Él dice, fortalezcas en mí y en el poder de mi fuerza. El pastor Eric Sánchez, creo que es pastor Eric Sánchez de New Jersey, me dice, pastor, si tuviéramos que bosquejarlo, dirías que primero hay ceguera por causa de la naturaleza para que Dios se glorifique, en este caso especial, sí. Segundo, ceguera espiritual porque viendo no ven, sí, hermano Eric, perfecto. Tercero, ceguera intencional al no mostrar interés en Dios y las Escrituras. Recuerden que lo que estamos mirando es Jesús formando a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. Los discípulos tenían ese concepto, vieron al ciego y dijeron, ¿quién pecó? Sus padres, ni siquiera entendieron por qué y para qué se encuentran al ciego en el camino
y no perciben lo que Jesús va a hacer en el ciego, pero las palabras que Jesús les está hablando los está bajando de esos conceptos, porque aún los mismos discípulos experimentaron, estando con Jesús, cierta ceguera, ¿cierto? Él nos habla de 3 cegueras: ceguera natural, ceguera espiritual y ceguera intencional. Jesús les dice algo hermoso. Mano, el tiempo, en el Facebook Live, en la televisión. Hoy me di cuenta de algo, hermano, ¿sabe que esto es televisión? Estaba escuchando esta mañana, está en un seminario, yo creo que lo monté a mi Face, no sé si va a quedar ahí, si ellos lo van a dejar. Era un en vivo, pero no sé. Hablando de esto, y decían que esto es televisión. Porque ver, visión, ¿cierto? A través de este aparato. Entonces el tiempo en la televisión, hermano, yo decía, el televisión y el Facebook Live se nos acabó el tiempo. Pero quiero llegar a la parte final, al menos, digo final, de la enseñanza de hoy. Hoy no llegamos sino al verso 3. Si ve que estudiar la Biblia y irnos y buscar el qué y el por qué y querer entender la mente de estas personas para que en un método gramático histórico, o sea, qué Jesús les quiso decir, en qué momento, cuál era el pensamiento de ellos y qué era lo que querían enseñarles doctrinalmente, qué eran las bases para que los apóstoles lo entendieran. Ayer vimos ese paralelo que coloca Pablo de la enseñanza que Jesús nos dio en Juan 7, ¿cierto? Pues hoy estamos viendo algo que los va a formar a ellos y a los apóstoles, para que en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver mañana, puedan percibir esta enseñanza y nos la den mascadita en las cartas apostólicas. Pero Jesús termina diciéndoles a ellos, pues en esta enseñanza, esta partecita: si no, dice, no es que pecó sus padres, la segunda parte, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuáles son las obras de Dios? Pueden ser bendiciones físicas. Eri en sus 3 pasos nos muestra también la segunda y nos da la clave, que es bendiciones espirituales. Porque este hombre no solamente el propósito de Dios no era solamente dar vida física. El propósito de Dios es dar vida espiritual. Al final de este capítulo 9, cuando este hombre tiene un segundo encuentro con el Señor Jesús, dice que él creyó a Jesús y lo adoró. Era lo más importante. ¿Usted cree que para el Señor lo más importante era darle los ojos? La visión. Él ya vivía sin ojo, pues sin visión, ojos tenía, pero sin ver. Él ya vivía sin ver. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Ya vivía. Pero encontró la posibilidad, sí, él ya vio con sus ojos. Pero no solo hubo un propósito de Dios, darle visión. El verso 38, él creyó en Jesús y dice la Sagrada Escritura que adoró a Jesús. Y lo más importante, por ejemplo, en el caso de nosotros los pastores y los que le servimos a Dios, y lo he ido aprendiendo con el tiempo, no es orar por los enfermos para que se sanen. Me molesta cuando yo veo los cultos comerciales, ¿cierto? Culto de milagros, martes, noches de milagro, ven y trae a todos los enfermos y todos sanarán. No, la soberanía de Dios, ¿dónde está ahí entonces? Sanan los que Dios quiere. Y en el momento los que ha cumplido el propósito de Dios en ellos. Pero yo veo más que un milagro. Yo veo almas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pero hay un propósito. No es sanar físicamente ya. Esto se pierde. Yo puedo entrar al reino de los cielos manco, tuerto, como dice Jesús en el mismo evangelio, mudo, ciego, pero no puedo entrar sin ser regenerado, sin nacer de nuevo. Hay un propósito de Dios para que las obras de Dios se manifiesten en Él, y lo diría en tu vida y en mi vida. ¿Por qué pasamos las cosas que pasamos? ¿Qué está pasando hoy en nuestras vidas? Sencillamente la obra de Dios
se está manifestando en nosotros. ¿Por qué sufre el justo? Job no lo dijo en el capítulo 42, ya lo dije. Job había visto a Dios de una manera, temía a Dios, sacrificaba por sus hijos, traía cada año un sacrificio por sus hijos, un hombre devoto. Y en la última parte, el santo Job, como le dicen, termina diciendo: Dios mío, de oídas te había oído, de oídas, por Dios. Y en el capítulo 1, qué bueno que Dios hablara de uno como habló de Job en el capítulo 1, porque se lo presenta al adversario como un hombre. Y sin embargo Job dice al final: mas ahora mis ojos espirituales te ven. Sale de esa situación, Dios lo sigue bendiciendo, siempre Dios nos ha bendecido. En la enfermedad Dios lo bendijo, pero cuando entendió el propósito de Dios y Dios lo cumple, en la posteridad siguen las cosas normales, bendiciones de Dios, prosperidad, cuadruplica sus cosas, sus bienes, pero Job sigue siendo, y ya más, un hombre que evoluciona espiritualmente y ve a Dios con los ojos que tú y yo hoy estamos llamados a verlo.